Ya. Perfecto, entonces. Vamos a dar entonces. ¿Todavía no? ¿Todavía no? No. ¿Así? Ok. Entonces, vamos a dar inicio a, a este coloquio. ¿Ya? Le agradecemos a todos los participantes por asistir. Primero que todo, extender la excusa de que no esté la profesora Raquel acá presente, tuvo un corto tiempo de salud. Así que por esa razón estamos acá haciendo la presentación del coloquio de día que lleva por título Fundamentos de la Teledetección, ¿ya? Percepción remota, a cargo acá del colega ingeniero Luis Eduardo Bastías, ¿ya? Él después va a presentar más detalles, pero antes, adelanto de que es un ingeniero informático con un posgrado en innovación y tiene otro en seguridad de la información y un magíster en gobernanza territorial, ¿ya? Además, la razón por la que está acá es un profesor que está dentro del campo de la Smart City y nos ha estado colaborando como profesor en los electivos de sistema de información geográfica en Campus San Joaquín, y la idea también un poco de captar un poco la audiencia para que el próximo semestre pueda dictarse ya sea ese electivo o alguno a lo mejor de Smart City podría ser profesor. Así que le damos la bienvenida acá al profesor, se puede presentar y continuar con el coloquio. Muchas gracias. Yo le extiendo la disculpa porque tengo una Sí. reunión de jefatura Sí, me imagino. con la que no puedo quedar. Eso me imagino. Oye, muchas gracias por la presentación. ¿Ya? ¿Los dejo? ¿Estén bien? Gracias. Aprovechen a hacer preguntas, muchachos, porque la idea es que, pensando en el electivo, sería... Sí. Bueno, chiquillos, muchas gracias por estar acá. Yo quiero partir comentándoles que para mí es un placer enorme estar en particular en esta sala. Yo ingresé a la Universidad Santa María el año 1986 a estudiar licenciatura en física y desde siempre esta sala fue mi favorita, por la vista al mar, no sé, me encanta el patio del cañón, no sé, me gusta. Así que para mí es muy satisfactorio estar nuevamente en esta sala. Particularmente ahora que tiene el nombre de mi ex profesor, don Claudio Matamoros, que tuve yo el honor de ser uno de sus alumnos. Así es que realmente es muy emotivo estar acá. Bueno, chiquillos, vamos a lo nuestro. Vamos a hablar entonces de la teledetección y de percepción remota, que son casi lo mismo. Esto de percepción remota no tiene nada que ver con la Soto, ni bolas de cristal, ni cosas así, sino que es prácticamente un sinónimo de teledetección. En primer lugar, tengamos presente que prácticamente cualquier sistema que permite hacer una medición a distancia, técnicamente debiéramos considerarlo como teledetección, ¿ya? Por ejemplo, un micrófono que puede estar a varios metros de la fuente del sonido, tendría que ser considerado como teledetección. Lo mismo con una cámara, yo con una cámara, o con mayor razón todavía con un telescopio. Sin embargo, normalmente cuando hablamos en ingeniería de teledetección, lo hacemos con un sesgo para referirnos principalmente a a la teledetección airborne, o sea, de nivel aéreo, o spaceborne, que es de nivel espacial. ¿Y dónde está la frontera? Se preguntarán ustedes. Bueno, arbitrariamente se ha fijado una frontera a 100 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Es una frontera completamente arbitraria, no hay ninguna razón física para establecer ese límite. La atmósfera de la Tierra no está concentrada en los primeros 100 kilómetros. De hecho, estudios recientes han demostrado que una componente de la atmósfera que se llama la geocorona traspasa incluso a la Luna. Así que en cierto sentido podríamos decir que incluso la Luna está metida dentro de la atmósfera terrestre. Esto es muy importante para más adelante cuando veamos el síndrome de Kessler. Ahí les voy a explicar en qué consiste.
Muy importante tener en cuenta que, si bien es cierto, los satélites están, entre comillas, en el espacio exterior, aún así están dentro de la atmósfera. Entonces, vamos a hablar de teledetección satelital cuando estemos arriba de 100 kilómetros de altura. ¿Cómo funciona la teledetección? Bueno, típicamente va a funcionar usando la propia energía del Sol. El Sol, como ustedes saben, es una estrella. Las estrellas son enormes hornos nucleares, de energía nuclear, y que obedecen una ley física que se llama la ley del cuerpo negro, que hace que, dependiendo de la temperatura, emite radiación electromagnética de una determinada frecuencia promedio, por así decirlo. Eso hace que haya estrellas más rojas, por así decirlo, y otras más azules, en el sentido de que las que tienen una frecuencia de onda promedio más alta eh, tienen más energía y por lo tanto más calor. Entonces, por ejemplo, las estrellas de color rojo son relativamente más frías que las estrellas de color amarillo. Sin embargo, a pesar de que hay un pic en esa frecuencia en particular, sea rojo, amarillo, etcétera, normalmente la estrella va a irradiar en prácticamente todas las longitudes de onda. Y esa es la luz blanca que nos llega a nosotros. Y esa luz, a su vez, es reflejada por la Tierra dependiendo del material que lo está reflejando. No es lo mismo que si lo refleja el concreto, a que si lo refleja el agua, a que si lo reflejan las hojas de la vegetación. Entonces, eso me permite captar información y estimar propiedades físicas y químicas, tanto de la atmósfera como de la superficie, de los océanos, incluso medir la temperatura a distancia. La temperatura se mide básicamente en una banda infrarroja. Hay una banda infrarroja que yo la puedo procesar y me da exactamente cuál es la temperatura de la superficie en ese lugar. Recordemos que el espectro electromagnético son todas las ondas generadas en el campo electromagnético, que son básicamente dos ondas superpuestas, la onda eléctrica y la onda magnética, que son perpendiculares y se van potenciando mutuamente, se desplazan a la velocidad de la luz y van en distintos rangos de onda, incorporando no solamente la luz visible, que como ustedes ven acá es un fragmento muy delgado, aquí está amplificado incluso, porque aquí es donde vemos realmente las longitudes de onda que nosotros vemos a simple vista. Pero todo lo demás, a pesar de que no lo podemos ver con nuestros ojos, también es susceptible de ser usado por instrumentos, por sensores que nos pueden dar información acerca de lo que estamos observando. En particular, el infrarrojo cercano va a ser muy útil a la hora de hacer observaciones satelitales. Cada material, como les había anticipado, interactúa de manera única con la radiación electromagnética, reflejando o absorbiendo ciertas longitudes de onda. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cuál es la curva de distintos elementos. El hielo, las nubes, la vegetación que tiene, digamos, más salud, la que tiene menos salud, el suelo seco, el suelo húmedo, etcétera. Entonces, dependiendo de lo que yo estoy observando, las longitudes de onda reflejadas van a variar. Y eso me va a constituir lo que se llama una firma espectral. Es como si yo tuviera la huella digital de algo, porque si veo esta curva con esta forma tan extraña, voy a decir, aquí hay vegetación y no está tan saludable como esta otra. ¿Se entiende? Ahora, en particular, uno de los, eh, uno de los usos más frecuentes para la teledetección satelital consiste justamente en poder estimar el porcentaje de vegetación y incorporar a lo mejor en ese mismo análisis el estado de salud de la vegetación. ¿Por qué? Porque como ustedes ven en esta imagen, hay luz incidente que en este caso estaba representado por azul, verde
rojo e infrarrojo. El infrarrojo lo representamos en color blanco, que en algunos casos, por ejemplo, el rojo y el azul son absorbidos durante el proceso de fotosíntesis. Esto es lo que mucha gente no sabe realmente, que la fotosíntesis no absorbe el verde, todo lo contrario. La clorofila es verde porque rebota el verde. ¿Mm? Entonces lo que la clorofila hace es absorber el rojo y el azul. Y más abajo, en la parte de la epidermis vegetal, rebota el infrarrojo. Entonces, ¿eso qué permite? Permite que si yo tengo un sensor que es capaz de discriminar estas cuatro longitudes, yo puedo tener un índice matemático que me calcule, por ejemplo, cuál es el porcentaje de reflectancia verde e infrarrojo cercano, y ese índice me va a dar una probabilidad de que ahí hay vegetación en buen estado. Ese índice, de hecho, existe y se llama NDB corta I, que significa índice normalizado de vegetación. En el caso del agua, el agua absorbe fuertemente la radiación del rojo y el infrarrojo cercano, reflejando principalmente longitudes de onda cortas como el azul. Por eso es que a gran distancia vemos el agua azul. Los sensores satelitales especializados permiten analizar la capa superficial de cuerpos de agua, identificando, además del H2O, sedimentos, fitoplancton y contaminantes en zonas interiores costeras. Así como les hablé del NDVI, que es uno de los índices más usados en teledetección para medir la salud y el porcentaje de vegetación, también existe el NDWI, donde la W es por water. Entonces, también tenemos un índice que se calcula matemáticamente, aritméticamente, a partir de lo que el sensor está captando. Entonces, es muy importante hacer hincapié en que las imágenes satelitales no son simples fotos. Si yo tengo una foto, si yo saco una foto por esta ventana, no tendría cómo saber, en teoría, que eso que estoy mirando es agua. ¿Ya? Podría ser otra cosa. De hecho, hay en internet circulan memes de fotos que parecen una cosa y son otra. Me acuerdo, se me viene a la memoria ahora justamente un paisaje de un lago que si tú lo miras bien en realidad es un muro blanco, pero por alguna ilusión óptica pareciera que fuera un lago. Entonces una foto, una simple foto no me va a dar tanta información. La idea, y así funcionan los satélites, es tener, por así decirlo, varias fotos, una para cada longitud de onda. Y además, si esas fotos yo las puedo georreferenciar, puedo medir en un mismo píxel, en un mismo lugar geográfico, puedo medir estos distintos valores. Por ejemplo, en este caso, 4 valores. Aplicar una fórmula aritmética y de ahí puedo calcular una probabilidad, por ejemplo, de que haya agua, de que haya vegetación, de que haya asfalto, etc. Uno de los problemas que enfrentamos a la hora de hacer percepción remota y teledetección, obviamente, es la atmósfera. Cualquiera de ustedes que haya visto la Luna con un telescopio, se tiene que haber dado cuenta que se ve como si estuviera detrás de una capa de agua, con olitas, así como que se mueve. ¿Por qué pasa eso? Porque la atmósfera tiene distintas temperaturas, distintas presiones, y hace por lo tanto que se produzca lo que los astrónomos llaman una aberración. Entonces, de la misma manera, cuando yo estoy aplicando un sensor satelital para observar la Tierra, piensen que en este caso es peor todavía porque voy a pasar 2 veces por la atmósfera. ¿Ya? La luz que viene del Sol transita hacia la atmósfera de ida y luego rebota hacia el satélite de vuelta. Paso 2 veces por la atmósfera. Entonces, necesariamente voy a tener que aplicar algún algoritmo para corregir la distorsión que la atmósfera le va a dar a mis imágenes. Esto hace en la práctica que las imágenes satelitales tengan necesariamente que ser procesadas antes de poder ser utilizadas e incorporadas a un sistema de información geográfica. Por otra parte,
los satélites normalmente pueden incorporar varios instrumentos de medición, varios sensores. El ejemplo más básico es el que yo ya les di. Tener, por ejemplo, 4 cámaras en que cada una está focalizada en percibir en una longitud de onda específica. Cuando son solamente 4, son los que yo ya les mencioné: azul, verde, rojo, infrarrojo. Pero además puedo tener otra banda más de infrarrojo dedicada a medir la temperatura, por ejemplo. O incluso puedo tener otro infrarrojo lejano también. O puedo tener ultravioleta. O incluso puedo combinar distintos sensores de distintas naturales. Entonces, normalmente un satélite va a incorporar dentro del mismo sistema varios sensores. Y cada uno normalmente tiene una sigla. Ahora bien, ¿de dónde surgió esto de los satélites? Todo esto partió gracias a un caballero que se llama Arthur Clarke, Arthur C. Clarke, que tiene su inicial del segundo nombre es C, quien es principalmente conocido como escritor de ciencia ficción. De hecho, este señor escribió el guión de la película 2001, que es una de las películas más famosas de la ciencia ficción de la historia. Y resulta que Arthur Clarke era un ingeniero que trabajaba en telecomunicaciones y se dio cuenta de una cosa, que las ondas de radio de VHF o UHF, por ejemplo, se transmiten, las de FM, AM, se transmiten desde antenas que uno trata de ubicarlas en altura para que cubran una zona geográfica más amplia. Por eso es que aquí en Valparaíso las antenas están en Agua Santa, en Santiago están en el Cerro San Cristóbal, etc. Entonces él dijo, bueno, ¿y qué pasaría si yo estuviera tan alto, en mi antena tan alto, que pudiera iluminar todo el planeta? ¿Qué tan alto tendría que estar? Por otra parte, es físicamente imposible construir una antena tan alta, pero usando las leyes de Newton, yo puedo hacer que la punta de mi antena esté siempre ubicada sobre el mismo punto de la Tierra, de tal manera que se muevan de manera solidaria. Es decir, si recordamos física 1, omega, que es la rotación de la Tierra, tendría que ser el mismo omega de esta puntita de la antena imaginaria. Y ese sería el satélite, un satélite de comunicaciones geoestacionario. Está siempre ubicado a la misma, ¿cómo se puede decir? Arriba del mismo punto, no se mueve. Si yo tuviera un satélite geoestacionario ubicado arriba de Valparaíso, siempre lo voy a ver arriba de Valparaíso, nunca se va a mover. O mejor dicho, se mueve solidariamente con la Tierra. Ahora, de física 1 podemos recordar que F igual a G por M1, M2 partido por el radio al cuadrado. Eso tenemos que igualarlo a la velocidad angular omega, en este caso, que ya sabemos cuál es, y vamos a poder calcular cuánto vale R. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Vamos a poder calcular cuánto vale. Hay un R único que permite que el satélite se mueva solidariamente con la Tierra. Y eso es 36.000 kilómetros aproximadamente. Entonces, todos los satélites geoestacionarios están ubicados a 36.000 kilómetros porque esa es el R que hace que el omega sea el mismo para el satélite y para el planeta. Esto permite observar constantemente la misma región, con alta frecuencia temporal, pero cobertura espacial limitada. Son ideales para monitoreo meteorológico, telecomunicaciones, que fue su origen, y alertas tempranas. El otro tipo de órbita es la órbita, o sea, hay varios más, pero los dos más importantes son los geoestacionarios y los LEO, que son órbita terrestre baja, Low Earth Orbit. Estos satélites están muchísimo más bajos que los geoestacionarios. Estos están normalmente entre 100 y 500 kilómetros de altura. Algunos de ellos pueden tener órbita polar, es decir, en vez de hacer este giro, que es el que hacen los geoestacionarios, estos hacen este otro giro, pasan por los polos.
¿ya? Eso les permite, si están sincronizados con el movimiento de la Tierra, a medida que la Tierra va rotando, el satélite va, por así decirlo, escaneando longitudes, distintas longitudes del planeta. Aproximadamente 11.900 satélites operan actualmente en órbita terrestre baja, la mayoría pertenecientes a constelaciones como Starlink de SpaceX, que cuenta por sí misma con más de 7.100 satélites activos. Esto es un problema que yo ya les había anticipado, porque estamos al borde de colapsar la órbita baja. En los próximos 5 años se lanzarán hasta 70.000 nuevos satélites en órbita baja. Por otra parte, como ya les había advertido, esto, si bien es cierto, aunque yo estoy arriba de 100 kilómetros, igual estoy dentro de la atmósfera. Los satélites originalmente están diseñados para una vida útil y gran parte de la basura espacial está planificada para que se derrita durante el reingreso. A ver, entendamos lo siguiente. Obviamente que cuando yo construyo un satélite, gran parte de su estructura, y estoy usando la palabra estructura en el sentido físico, su esqueleto, por así decirlo, tiene que estar hecho de un material sólido, pero liviano, para que yo gaste menos combustible al elevar. Ese material normalmente es aluminio, o sea, es como un tarro Nescafé. ¿Y qué es lo que ocurre? Que durante el reingreso, ese satélite, ese sistema, va a entrar en roce con la atmósfera, se va a calentar, se calienta tanto que el aluminio se derrite y finalmente se evapora. Y por eso es muy raro que nosotros veamos un trozo de satélite cayendo a la Tierra, porque normalmente se evapora, por lo menos su estructura, su esqueleto. El problema es que con el enfriamiento de la atmósfera superior, debido al cambio climático, se está reduciendo el arrastre natural que ayuda a eliminar estos desechos, prolongando entonces su permanencia en órbita. Entonces tenemos, por una parte, que estamos lanzando cada vez más satélites, y por otro lado, están durando más de lo que deberían, y se teme que en algún minuto se produzca una colisión que genere una reacción en cadena. Ese es el famoso síndrome de Kessler, que es realmente un problema que en este minuto no tiene solución. Cada vez más las planificaciones cuando se derriten se hacen con los cálculos de la atmósfera en ese momento, ¿cierto? Mira, la verdad es que voy a tener que ser bien sincero. La mayoría de las veces ni siquiera se hace ese estudio. La mayoría de las veces, yo trabajé en la Agencia Chilena del Espacio y me tocó colaborar con en esa época se llamaba ONEMI, la CENAPRED hoy día, para el reingreso no controlado de 2 satélites. Un satélite alemán que se llamaba Rosat, todavía me acuerdo, que de hecho era un telescopio espacial. Voy a hacer un paréntesis para responderte tu pregunta. Tengamos presente que dependiendo de la cantidad de sensores y el tipo de sensor que hay dentro de un satélite, su tamaño es muy variable. Hay satélites que son del porte de un teléfono celular. No estoy exagerando. Del porte de este teléfono. Se llaman femtosatélites. Existen, y de hecho hay en órbita 2 femtosatélites chilenos de la Universidad de Chile. Por otra parte, los más grandes, bueno, el más grande sería la Estación Espacial Internacional, que si bien es cierto no se nos viene a la cabeza como un satélite, pero técnicamente es un satélite, orbita a la Tierra en el espacio exterior. Es un satélite habitable o habitado, pero es un satélite. Entonces hay de distintos tamaños. Uno de los más grandes son los telescopios espaciales, que son, para que ustedes tengan una idea, como el porte de una micro. Ese es el tamaño. Pero además están hechos de materiales mucho más sólidos que los satélites que no son telescopios, porque los telescopios tienen que tener adentro espejos, un montón de fibrevidrio, un montón de, ¿cómo se llama?, componentes que por la propia naturaleza de cómo funciona un telescopio, tienen que ser mucho más sólidos y robustos.
Entonces, bueno, me acuerdo que este telescopio que era de la Agencia Espacial Alemana, que se llama DLR, el equivalente de la NASA alemán se llama DLR, se sabía que iba a caer. Más adelante vamos a ver que los satélites tienen un ground. Una vez se los puedo mostrar. Este es el ground. Tú puedes saber por dónde va a pasar el satélite. Y por lo tanto puedes saber por dónde no va a pasar. En este caso, por ejemplo, no pasa por Chile. ¿Se fijan? Por lo menos en ese ciclo, porque a lo mejor en 30 días más ahí sí. Pero en este ciclo que vemos en este pantallazo, sabemos que el satélite no va a pasar por Chile. Ahora, en el caso de estos dos satélites que yo les cuento que me tocó monitorear, sí sabíamos que iban a pasar por Chile. Y de hecho, iban a pasar por Talca. Y había, por lo tanto, un riesgo de que el satélite cayera en Talca. Y yo tenía que estar haciendo la conexión entre la Agencia Espacial Alemana y la ONEMI para que los alemanes me dijeran, ¿saben qué? Ya cayó. Porque en realidad uno cree que uno está mirando siempre al satélite, pero no es así. Ellos solamente se enteran cuando desaparece la señal. Cuando ya no lo reciben, dicen, ah, ya cayó. Y más o menos por el ground track tienen una idea de dónde puede haber caído. Además, estos bichos viajan, piensen ustedes que son orden de magnitud 10.000 kilómetros por hora. Más o menos la velocidad puede ser 20.000. Entonces, en una hora pueden recorrer desde aquí hasta acá. Entonces, realmente es muy incierto a dónde va a caer. ¿Qué fue lo que me preguntaste? Era cuando al momento de construir los satélites. Entonces, bueno, justamente yo les pedí a la agencia alemana que me dieran el informe de reingreso. Yo suponía que cada vez que lanzan un satélite, ellos tenían un informe que te decía, sí, el satélite va a caer, se va a derretir tal cosa primero, esto después, pero no había informe de reingreso. No había. Entonces, hay veces que hacen ese estudio, pero hay veces que sencillamente ni siquiera lo hacen. ¿Por qué? Porque tradicionalmente gran parte del satélite se derrite en el reingreso. Y por lo demás, ¿cuál es la probabilidad de que caiga sobre el mar? ¿Quién sabe? Se supone que el planeta Tierra está cubierto principalmente de mar, de océanos. ¿En qué proporción? 3/4. 3/4 de la superficie terrestre es mar. Por lo tanto, hay una probabilidad de 3/4 de que caiga en el mar. Ahora, si cae en tierra, obviamente que la probabilidad de que caiga justo en un lugar habitado también es muy baja. Entonces, una cosa es que la probabilidad de que caiga en tierra es tan baja que nunca ha ocurrido, ¿ya? Pero si cae, va a ser catastrófico, porque a esa velocidad, toda esa energía cinética se transforma en calor y es una explosión casi nuclear. Así es que, lamentablemente, y ahí con eso respondo a tu pregunta, muchas agencias no hacen el estudio de reingreso y por lo tanto no tienen ese cálculo hecho. Se aumenta que se sature todo y que se sature eso, ¿cierto? Exactamente. Entonces, volviendo a donde estábamos, la estación, este ya lo vimos, ¿verdad? Sí. La estación espacial efectivamente es un satélite habitado permanentemente desde el año 2000, orbita la Tierra aproximadamente a 400 kilómetros de altitud cada 90 minutos. Eso significa que los astronautas de la estación espacial experimentan 16 amaneceres y atardeceres en cada día terrestre. Además, eso fue un problema, por ejemplo, para el Año Nuevo o para la Navidad, porque no se ponían de acuerdo a qué hora había que celebrar. Además de su rol en investigaciones en microgravedad, que es lo que todo el mundo sabe, ¿verdad? Que ahí, ¿qué es lo que hacen? Ven qué es lo que pasa cuando la gravedad es prácticamente nula, pero además de eso, hay sensores y cámaras que recopilan datos ambientales clave, como clima, humedad del suelo y dinámica atmosférica. De hecho, hay conjuntos de imágenes satelitales disponibles en la web que han sido captados desde la estación espacial. La sigla es ISS. Ahora, en el caso de la órbita polar, los satélites que hacen órbitas circundando los polos pueden tener, no necesariamente, pero pueden tener
una órbita heliosincrónica que permite que ese satélite pasa siempre arriba de un mismo lugar a la misma hora. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice París. Entonces, eso es súper importante porque si yo quiero hacer un análisis, por ejemplo, de el smog, no tendría mucho sentido medir el smog a la 1 de la tarde, a las 3 de la mañana y después a las 10 de la mañana. O sea, ¿cómo comparo una cosa con otra? Peras con manzanas. En cambio, si cada vez que paso por París paso a las 3 de la tarde, ahí sí yo puedo medir el smog y decir, claro, en verano hay más smog, en invierno hay menos, o algo por el estilo. Entonces, es súper importante que haya observaciones que yo pueda repetir con una cierta frecuencia. Hasta ahora yo he hablado solamente sobre sensores pasivos. Los sensores pasivos, tal como lo dice su nombre, utilizan la energía del sol que rebota en la Tierra y con eso yo puedo hacer percepción remota. Estos sensores convierten la energía captada en datos biogeofísicos útiles como temperatura, humedad, precipitación. En cambio, también tenemos sensores activos. Estos sensores activos permiten, entre comillas, iluminar el objetivo de manera activa. Entonces, yo aquí como que yo le mando desde el satélite, mando la energía para que rebote y puedo percibir. Ejemplos de esta tecnología son LIDAR, radar y altímetros láser y son. El LIDAR, por si no lo saben, es básicamente un rayo láser. Es un rayo láser que yo mando y rebota y yo mido el tiempo que se demoró en rebotar. Como yo puedo saber cuál es la velocidad de la luz, entonces, dependiendo del tiempo que se demoró en rebotar, yo puedo saber a qué distancia está lo que estoy midiendo. Y en el fondo, el LIDAR me permite hacer un levantamiento 3D de la superficie terrestre. Yo puedo saber qué es lo que está más alto, qué es lo que está más bajo o más profundo. Y el radar, bueno, todos sabemos cómo funciona el radar. También incluso en algunos sensores se puede penetrar el suelo o el hielo. En la Antártida, por ejemplo, yo puedo saber qué es lo que hay debajo del hielo utilizando radares de penetración. Esto ha sido súper útil en trabajos de arqueología. Han descubierto, por ejemplo, ruinas mayas que estaban ocultas debajo de la vegetación y que con un satélite pasivo no habría sido posible detectarlo porque veríamos solamente el follaje. Pero con LIDAR fuimos capaces, y radar, fuimos capaces de ver qué es lo que había debajo del follaje y encontré unas ciudades enormes de grandes que ni siquiera sabían que existían. ¿Te parece si hasta qué hora tenemos tiempo? ¿1:30? Ya. Por otra parte, tenemos la resolución de espectro. Como les decía hace un ratito, el satélite más básico que ustedes puedan concebir de observación de la Tierra va a tener 4 bandas. Normalmente, cuando tiene un pequeño número de bandas, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a hablar de un satélite multiespectral. Ahora, si tenemos 100, por decir algo, un orden de magnitud, se le llama hiperespectral. Y obviamente, este me permite tener un análisis mucho más detallado de lo que estoy observando. La resolución espacial es la que todos conocemos, ¿verdad? Si nos hablan de resolución, ¿qué nos imaginamos? Nos imaginamos esto, cuánta nitidez puedo tener yo en la imagen que estoy captando. Típicamente, un píxel lo voy a poder georreferenciar hacia una cantidad de metros cuadrados. Por ejemplo, acá yo puedo tener un píxel de 30 metros por lado. Acá a lo mejor tengo uno de 10 metros. Acá a lo mejor tengo un píxel de 1 metro. Entonces, cada píxel que yo veo de esta imagen representa un cuadradito del terreno de 1 metro cuadrado. En los satélites militares, normalmente voy a tener resolución submétrica. Es decir, pueden ver más chico que 1 metro. Pero esas imágenes normalmente no van a estar disponibles para el común de la gente.
Esto ya lo vimos, tiene que ver con el tiempo de revisita. Esta, como les dije, se llama Ground Track, que es la sombra, entre comillas, de por donde tendría que pasar el satélite, y que me permite, entre otras cosas, descartar en el momento en que tiene su reingreso no controlado, me permite descartar que pueda caer aquí. Y además me permite saber cada cuánto tiempo el satélite va a estar pasando por un determinado lugar. Entonces tenemos tres tipos de resolución. Fíjense, voy a retroceder. Tenemos la resolución en términos de cuántas capas tengo, en términos de qué tamaño es el píxel, en términos de cada cuánto tiempo estoy pasando por ahí, y falta uno que es la resolución radiométrica, que es básicamente con qué rango de números estoy midiendo mis variables. Puedo medir variables de 6 bits, que son los satélites más antiguos, que me permiten discriminar 64 valores, y así sucesivamente hasta 12 bits, que me permiten discriminar 4000 valores y un poco más. Esto es decir, cada píxel puede tener 64 valores en este satélite y 4000 en este otro satélite. ¿Se entiende? Es la medición que yo puedo hacer. Por otra parte, como les decía hace un ratito, las imágenes así crudas, recién sacadas del satélite, normalmente no me van a servir, va a haber que refinarlas de alguna manera. Pensemos lo siguiente. Si yo tomo mi teléfono ahora y saco una foto aquí al azar, que de hecho no sé por qué quedó justamente abierta la cámara. Después, cuando yo vea esa foto en la pantalla, a lo mejor la pared de atrás no va a ser un rectángulo, sino que va a ser como un rombo, que quedó medio chueco, ¿verdad? Por el ángulo en que yo saqué la foto. Bueno, con las imágenes satelitales pasa lo mismo. Yo voy a tener que hacer las correcciones geométricas para que los rectángulos sean rectángulos y no rombos. Eso se llama ortorrectificación. Y es un paso ineludible porque si yo no hago la ortorrectificación, después no puedo georreferenciar. Y tenemos que georreferenciar a tal nivel de poder decir que este píxel es de 1 metro cuadrado y el que está al lado es el otro metro cuadrado y así sucesivamente. Entonces, hay varios niveles de procesamiento. Normalmente nosotros vamos a usar imágenes de nivel 3, que, como bien dice acá, son datos de nivel 2, pero además mapeados sobre una cuadrícula uniforme y procesada con control de calidad. O sea, dicho de otra manera, los datos de nivel 3 están ortorrectificados y están georreferenciados. Cuando ya queremos hacer algún análisis y, por ejemplo, contrastar dos sensores distintos, ahí ya estamos hablando de nivel 4 y eso ya tenemos que hacerlo con un sistema de información propio. Ok. ¿Cuáles son las ventajas de la teledetección como herramienta? En primer lugar, la más importante es la cobertura global. Permite obtener información en lugares donde no es posible hacer mediciones terrestres. Podemos saber lo que está pasando en la mitad del desierto del Sahara, a pesar de que, o en el polo sur, a pesar de que llegar físicamente ahí puede ser muy difícil. De hecho, esto mismo que hemos visto acá, los astrónomos lo aplican cuando quieren hacer observaciones de cuerpos celestes que están en otros lugares, por ejemplo, del sistema solar. Las lunas de Júpiter, las lunas de Saturno, se utiliza esta misma tecnología. En el fondo lo que hacemos es mandar un satélite que está por un tiempo breve orbitando ese planeta o esa luna, haciendo esta extracción de información hasta que completa su ciclo y parte su camino hacia otro cuerpo. Por otra parte, ofrece datos homogéneos a nivel mundial, asegurando compatibilidad de las mediciones. Esto nos permite hacer observaciones muy precisas acerca del calentamiento global. Monitoreo continuo. Facilita el seguimiento constante del estado de la Tierra sin interrupciones. Integración con modelos terrestres. Los modelos de sistemas terrestres integran tanto datos de campo, o sea, captados en terreno, como de teledetección para proporcionar análisis frecuentes y detalles. Y acceso libre.
Los datos de teledetección son mayormente gratuitos y existen herramientas en línea para su análisis. En relación a eso último, les quiero hablar de cuáles son los organismos internacionales que regulan la gobernanza espacial. Porque aunque ustedes no lo crean, en el planeta Tierra ya tenemos gobernanza espacial. Esto partió con la creación de la Agencia de Naciones Unidas para el Espacio Exterior, que se llama COPUOS, Comité de Naciones Unidas para el Espacio Exterior, que básicamente es un club de todos los países que están en Naciones Unidas y que se ponen de acuerdo, entre otras cosas, por ejemplo, dijeron, ¿a dónde vamos a considerar que parte el espacio exterior? A 100 kilómetros de altura. Eso es útil, por ejemplo, porque si entra un avión al cielo chileno, tiene que ser con permiso de las autoridades de la DGAC, etc. Pero si lo hace arriba de 100 kilómetros, ya no, porque ahí se considera internacional, es el espacio exterior. La COPUOS tiene dentro de su orgánica una agencia específica, para que ustedes tengan una idea, es similar como a la UNESCO, UNICEF, que son agencias de Naciones Unidas, que se llama UNOOSA, y que es la Agencia de Naciones Unidas para el Espacio Exterior. Entonces, esta agencia es la que materializa los proyectos que COPUOS le mandaba. Y uno de esos proyectos se llama UN Spider. Spider, como ustedes saben, significa araña, pero en este caso es una sigla. No me acuerdo exactamente lo que significa la sigla, pero el UN Spider lo que hace es establecer un puente entre todas las agencias espaciales del mundo, o por lo menos todas las que están afiliadas a la UNOOSA, y los organismos de emergencia que hay en el mundo como SENAPRED. Entonces, cuando hay un tsunami, cuando hay un terremoto, cuando hay una inundación, un volcán que hizo erupción, esta agencia de Naciones Unidas se encarga de hacer llegar todas las informaciones de todos los satélites del mundo, por así decirlo, a ese organismo que está necesitando esa información. Lamentablemente, hoy día Chile no puede hacer uso de ese beneficio, porque para ser miembro de COPUOS, los países tienen que tener una agencia espacial civil. No puede ser la Fuerza Aérea, no puede depender del Ministerio de Defensa, tiene que ser una agencia espacial civil. En Chile existió, se llamó Agencia Chilena del Espacio, yo tuve el placer de poder trabajar ahí, hasta que fue cerrada durante el primer gobierno de Sebastián. En ese momento, las actividades espaciales de Chile se traspasaron a la Fuerza Aérea, y efectivamente la Fuerza Aérea ha hecho un desarrollo y un trabajo. Sin embargo, no puede, porque los estatutos de Naciones Unidas no permiten a la Fuerza Aérea representarnos a nosotros ante estos organismos internacionales. O sea, para Chile hoy día es imperativo rearticular una agencia civil, que lo lógico es que estuviera radicada en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Como les dije, normalmente lo que vamos a buscar con información de este tipo es llegar al nivel 4. ¿Y cuál es el nivel 4? Cuando ya utilizando un sistema de información geográfico puedo combinar varias capas. Entonces tengo una capa de información que viene de este satélite, tengo otra capa de información que viene de este otro satélite, y además tengo mapas hechos a mano por geógrafos, por cartógrafos acá en la Tierra, ¿verdad? Incluso las inmobiliarias, cuando construyen un condominio, le entregan a la municipalidad los planos de ese condominio, y eso se puede subir a un sistema de información. Entonces, es ahí realmente cuando yo logro integrar estos datos a un sistema de información geográfico que puedo realmente tomar decisiones informadas que afectan al territorio. En agricultura, por ejemplo, se puede monitorear la salud de los cultivos, estimar rendimientos, optimizar recursos como agua y fertilizantes, reduciendo así el impacto ambiental, mejorando la productividad. En entornos urbanos, los sistemas de información geográfica y la teledetección optimizan la planificación de infraestructura, dónde puedo construir, dónde no se puede, dónde no se debe, la gestión del tráfico. Aquí hemos tenido en Valparaíso muchos problemas últimamente con el metro. Bueno,
todo eso se puede estudiar cómo afecta a la congestión vehicular utilizando este tipo de información. Servicios básicos como la recolección de residuos, el alumbrado público y el transporte. Aunque esto último tiene relación más estrecha con lo que se llaman Smart Cities. Y aprovecho de pasar el aviso porque yo también hago ese ramo. Yo hago 2 ramos actualmente, o los he hecho en San Joaquín, y la idea es ofrecerlos acá también. Uno de ellos es sistemas de información geográfica, donde vemos teledetección, entre otras cosas, y el otro es ciudades inteligentes. ¿Y qué son ciudades inteligentes? Básicamente es tecnología aplicada para mejorar la calidad de vida de las personas. Esa tecnología puede ser de múltiples índoles, puede ser electromovilidad, paneles solares, pero normalmente cuando se piensa en Smart Cities estamos hablando de tecnología informática. Y puntualmente desde hace un par de años hasta ahora, por razones bastante evidentes, inteligencia artificial. Entonces todo lo que tiene que ver con cómo usamos inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida de la ciudad, eso lo vemos en Smart Cities, que es un tema que está muy vinculado también con lo que hemos visto hoy. Ok, así como yo les hablaba de UN Spider, que facilita toda la infraestructura de los satélites del mundo para las emergencias, bueno, los sistemas de teledetección en situaciones de emergencia, como terremotos, inundaciones o incendios forestales, nos permiten manejar y gestionar no solamente durante la emergencia, sino que también antes, durante la preparación para mitigar el riesgo, y después del desastre para ver cuáles fueron sus consecuencias. Por ejemplo, es muy difícil estimar cuál es el daño que causó el incendio de hace un año atrás, que hubo acá en Viña Quilpué. Un poco más de un año, ¿verdad? ¿Cuándo fue el incendio? En febrero del año anterior. Bueno, sería muy difícil cuantificar el daño, salvo que contemos la cantidad de casas quemadas o la cantidad de muertos. Pero ¿cuál es el daño ecológico? Con imágenes satelitales fue posible hacer. Hay indicadores, así como yo les hablé del NDVI, el NDWI. Bueno, hay otro, que no me acuerdo cómo se llama, pero si quieren lo puedo buscar, que me permite medir el impacto de un incendio. Entonces yo aplico ese indicador antes del incendio y durante el incendio y después, y yo veo la diferencia. Y puedo medir el impacto del incendio. Yo sé exactamente cuánta vegetación resultó quemada gracias a el uso de este tipo de información. Entonces, la capacidad que tienen estos sistemas de proporcionar información actualizada y georreferenciada permite a las autoridades identificar rápidamente las áreas más afectadas, evaluar los daños y coordinar también respuestas eficientes. En resumen, y con esto termino, tanto los satélites de observación de la Tierra como su sinergia a través de la implementación de sistemas de información geográficos permiten observar el territorio en tiempo real y con alta precisión. Detectan patrones ambientales, cambios en el uso del suelo y riesgos naturales. Las tomas, por ejemplo, las tomas que hay en muchas de nuestras ciudades, se pueden ir viendo su progreso, o mejor dicho, su avance, su expansión en el territorio a través de imágenes satelitales. Optimizan recursos en agricultura, mejoran la planificación urbana y la provisión equitativa de servicios, apoyan decisiones basadas en evidencia frente al cambio climático, la expansión urbana y la seguridad alimentaria. Bien, muchachos, esas son las referencias que usé para la presentación. Algunas de las imágenes que vieron de los gráficos provienen de este PDF que está acá, que me facilitaron los amigos de la NASA. Así que espero que les haya servido la presentación y por supuesto si tienen alguna consulta, con mucho gusto les puedo responder. Si tienen alguna inquietud. Hay 2 ramos que yo imparto desde el año pasado en San Joaquín. Uno se llama Tecnologías Disruptivas para el Desarrollo de Smart Cities y el otro se llama Sistemas de Información Geográfica. Y según eso abarca lo que más de lo que hablé de aquí. Claro, hoy día
hoy día lo que yo presenté en un 90% forma parte del programa de sistemas de información geográfica. Y el otro 10% forma parte del programa de Smart City. Explora también como la secuencia y la parte negativa de la tecnología, o se enfocan más en la Lo que yo enseño en Smart City, y además, por supuesto, está basado en una bibliografía muy amplia de respaldo, es que para que una ciudad realmente pueda ser considerada smart, no basta con que tenga tecnología. Tiene que partir desde el territorio, desde las necesidades reales del territorio. Y eso se puede trabajar justamente utilizando el concepto de gobernanza. Gobernanza no es lo mismo que gobierno. En Chile, por ejemplo, existen 345 municipios y cada uno tiene un gobierno local que está dirigido principalmente por el alcalde o alcaldesa. Pero eso no es suficiente. En la gobernanza, además, tienen que participar los otros actores locales, las juntas de vecinos, las cámaras de comercio, los colegios, las universidades, la sociedad civil organizada. Y esa gobernanza tiene que establecer la base de lo que la ciudad tiene que aspirar a convertirse a través de las tecnologías. Tan cierto lo que dices tú que, según la literatura, no existen dos Smart Cities iguales, porque no hay una receta. ¿Ya? Tú tienes que partir de los requerimientos que tiene este territorio, ¿ya? Y enfrentar esa problemática de manera específica como un traje a la medida. Absolutamente. Entonces, en ese ramo de Smart Cities, el enfoque que hacemos es justamente ese. Partimos de analizar un territorio, ver cuáles son sus problemáticas. Incluso vamos más allá porque profundizamos en lo que se llaman las redes bayesianas, que me permiten saber cuáles son los factores causales. Por ejemplo, puede que en un territorio haya grandes problemas de violencia y de criminalidad. Y a lo mejor vamos a tener la intuición de que si yo pongo drones y mejoro la vigilancia, va a disminuir la criminalidad. Pero si esa criminalidad tiene raíces en una problemática distinta, que por ejemplo podría ser el narcotráfico, entonces por mucho que yo ponga drones, no voy a solucionar el problema. Tengo que ir al problema de fondo. Y una vez que analizo a través de esta metodología de redes bayesianas, analizo cuáles son los factores de fondo, ahí sí puedo decir, ya, vamos a hacer una planificación para intervenir esa problemática desde distintas dimensiones, una de las cuales va a ser la tecnología. ¿Ya? Y en ese caso, obviamente, aplicamos una tecnología específica orientada a resolver ese problema de fondo. Esa es la metodología que se enseña en esa asignatura. De quinto año civil. Y en el caso de sistemas de información geográfico, bueno, obviamente, como lo dice su nombre, está más focalizado a sistemas de información geográfico que a teledetección, pero gran parte de la información que se puede manejar con sistemas de información geográfico proviene de este tipo de satélites. Entonces también hacemos trabajos bien prácticos en que utilizamos imágenes de distintos satélites que están disponibles en la web, como por ejemplo el programa Copernicus, que es de la Unión Europea, el cual tiene varios satélites que se llaman Sentinel y que son de imágenes gratuitas. Hay que inscribirse, por supuesto, como quien se registra con Gmail, una cosa así, pero una vez que tú te registras ya tienes acceso a esas imágenes. Y como les decía, las imágenes no son simples fotos, entonces esas nos sacan a ustedes con hacer como una presentación de PowerPoint con una foto tras otra. No, la idea es que esas imágenes se descargan, se introducen en un sistema de información geográfico correctamente georreferenciada, y recién ahí tú puedes contrastar varias capas y empezar a hacer una especie de queries, por usar un lenguaje de base de datos. Haces queries espaciales, que te permiten saber, por ejemplo, cuántos puntos hay dentro de un polígono. Con una base de datos normal yo no puedo hacer esa pregunta, o sea, la base de datos no me va a poder responder. En cambio, en un sistema de información geográfica yo puedo dibujar un polígono y preguntar cuántos puntos hay dentro, y el sistema me va a decir no solamente cuántos, sino que cuáles. Así funciona. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? En cuanto a lo del síndrome de Kessler, hay una posibilidad de
la misma reacción en cadena de crear por gran cambio en un objeto que venga fuera de órbita. Buena pregunta, no lo había pensado, pero efectivamente es así. Podría ocurrir que un meteorito, por ejemplo, impactara un satélite y que generara un problema similar al síndrome de Kessler. De hecho, creo que esa probabilidad es incluso más alta a pesar de que va a haber una colisión entre satélites. Porque los satélites, obviamente que por el solo hecho de estar en órbita, están como ocupando, entre comillas, un caminito que es específico de ellos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que como todavía hay atmósfera, hay cierta resistencia del aire, y si ese satélite no tiene combustible, va a perder órbita y va a terminar cayendo, que es lo que le ocurre a todos los satélites que al final de los años terminan cayendo, como hace poco, días atrás cayó un satélite ruso que no era satélite realmente, era una nave espacial rusa que quedó orbitando la Tierra hace como 40 años y ahora recién cayó. En cambio, efectivamente, un cuerpo que traspase la zona LEO, que es la órbita baja, y que impacte en la Tierra, podría desencadenar un problema como el síndrome de Kessler. Ahora, lo que también va a ocurrir es que por el solo hecho de impactar en la Tierra, eso va a ser un problema mayor. Por eso es que hay proyectos para tratar de desviar estas amenazas del espacio exterior. De hecho, hay una ONG, a mí me tocó conocer, no me acuerdo ahora cómo se llama, justamente cuando no les conté que yo estuve, no me acuerdo qué año, yo estuve en una reunión en Bonn, en Alemania, de la UN Spire. Yo estuve en una reunión representando a Chile. En esa oportunidad había una ONG que habló de las amenazas que vienen de los meteoritos y del impacto que podría ocurrir si es que cae a superficie. Hay una ONG internacional que está dedicada a eso. Y por lo tanto también muchos países están interesados y de hecho los últimos que hicieron eso fueron los chinos, que lograron efectivamente desplazar un meteorito en una especie de experimento para ver qué pasa si lo podemos desplazar o no. Una cosa muy difícil desde el punto de vista de ingeniería porque corres el riesgo de fragmentar el meteorito. Si lo fragmentas, el daño va a ser aún mayor. Así que efectivamente, buena pregunta. Sí, eso puede ocurrir también. Pero también estamos trabajando para evitarlo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Respecto a la comunicación entre, entiendo de que en algún punto hay un receptor y un satélite. ¿Cómo es esa comunicación y qué tan, no sé si la palabra es profesionalizado o fácil es para un desarrollador tomar esos datos y trabajarlos para tal vez pasar una característica? Claro. Todos los satélites tienen que tener algún dispositivo que capta la información que proviene del satélite. Normalmente esos dispositivos son unas antenas parabólicas enormes que están distribuidas en distintos puntos del planeta. Pero tal como les decía hace un rato, esa es información de teledetección de nivel 0. Es bruto, no nos va a servir. Para un informático que quiera trabajar con eso, vamos a necesitar por lo menos nivel 3. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? A través de sitios web que hay disponibles para poder... Tú te inscribes y descargas las imágenes. Ya vienen ortorrectificadas y georreferenciadas. Pero no podría tomarlas como en tiempo real, porque siento que ahí ya están como procesadas. Así es. No vas a poder. O sea, tendrías que averiguar con qué frecuencia hacen la actualización de las imágenes, a lo mejor cada 24 horas, y a eso le llaman tiempo real, pero no, que tú puedas captar directamente lo que te manda el satélite. No. Y además, como te digo, no vas a sacar nada, porque necesitarías toda una infraestructura enorme para poder ortorrectificar y georreferenciar esas imágenes. La FACH es la única institución que hay en Chile que tiene esa tecnología. De hecho, ellos tienen el control del satélite FASAT Charlie, que fue diseñado por la Agencia Chilena del Espacio, justo antes de que la cerraran,
y una vez que el satélite quedó en órbita, se le traspasó a la Fuerza Aérea y ahí le cambiaron el nombre, porque no se llamaba Fasad Charlie. Fasad significa Fuerza Aérea, el satélite de la Fuerza Aérea. Y no era de la Fuerza Aérea. Entonces se llamaba SSOT. Pero cuando se lo traspasan a la FACH, le cambian el nombre. Y la FACH efectivamente tiene en Cerrillo, si mal no recuerdo, unas instalaciones enormes que dependen del servicio aerofotogramétrico, que analizan la imagen los datos que llegan del sensor y hacen todo el trabajo de ortorrectificación y georreferenciación. De ahí recién eso ya se puede usar, lo pueden usar los ministerios, etc. Bien, encantado. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Sí? ¿Ahí se está haciendo alguna especie de esfuerzo por crear una... Sí. En Chile existe la Asociación Chilena del Espacio, que es como una asociación gremial, ¿ya? Donde estamos inscritos todos los ingenieros que hemos tenido experiencia en estos temas. Y estamos haciendo grandes esfuerzos. Loreto Moraga es la presidenta de la asociación y normalmente se nos toma en cuenta como club de ingenieros expertos en el tema cuando hay reuniones nos llaman y nos piden la opinión. Así que existe eso, Asociación Chilena del Espacio. A Chile, la sigla. ¿Alguna otra pregunta? Bien, muchachos, muchísimas gracias, sobre todo por sus preguntas, y espero que nos veamos pronto. Ojalá que escriban el bajo.